aplauso para recibir a la doctora Karina Mirón. Gracias, doctora, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Y bueno, y hablando de este tema que en estos días está sonando bastante como consecuencia, bueno, de la publicación del trabajo que hemos realizado con un equipo de otorrinolaringólogos, como son la doctora Rosario Ewi, colega, amiga, además, la doctora Noelia Machado, que está en este preciso instante preparando la prueba final para recibirse de otorrino. Opa, así que bien. éxitos, Noé. No le queremos generar presión. No, por favor, no. También formó parte de este trabajo el doctor Santiago Rodríguez, que él es actual residente de otorrinolaringología, está en formación de la espacialidad en el Hospital Pasteur. Y después tenemos a otro Santiago, que es Santiago Ferraro, que en realidad no es médico, es técnico en marketing y se está por recibir de sociólogo, que él es como de la parte del equipo el encargado de los números. Él fue el que procesa todo. ¿En qué consistió todo este trabajo de este equipo que estás nombrando? Nosotros lo que hicimos fue, hicimos un protocolo de investigación, ¿sí? Donde se presentó a comité de ética para poder realizar en el estudio del síntoma de pérdida del olfato y o el gusto durante la infección, el transcurso de la infección COVID-19. No solamente analizamos este síntoma, sino que analizamos otros más. Nosotros, por ser otorrinos, obviamente que nos enfocamos un poquito más a nuestra área. Pero, por ejemplo, se consignaron todos los síntomas: malestar general, fiebre, tos, mocos, conjuntivitis, rash cutáneo, ¿verdad? ¿Todo eso que estás nombrando lo puede generar el COVID? Sí. Sí. No había escuchado, no había escuchado lo de la conjuntivitis. Sí. Exactamente, sí, la conjuntivitis es uno de los síntomas que es que en nuestro trabajo, que la importancia que tiene, que es una muestra representativa de la población que cursó la infección COVID-19 desde el 13 de marzo del año pasado, que fue cuando empezó la pandemia, al 31 de diciembre. ¿Sí? Y bueno, encontramos consignamos todos estos síntomas, diarrea también. Y bueno, y del análisis si hablamos solamente de los síntomas, lo que vimos fue que en primer lugar, prácticamente el 67% de las personas nos relataba el decaimiento general. Esas, ¿viste? Cuando uno está cansado, cuando uno está como que no tiene ganas de nada. El clásico que me estoy enfermando. Bueno, algo me está pasando. Algo estoy incubando. Algo estoy incubando. Exactamente. Es como si me hubieran dado una paliza, ¿no? Exactamente. Y no sé qué es. Bueno, ese fue el primer síntoma. Y en segundo lugar, el síntoma que encontramos es la alteración nuestra que estábamos en estudio, la pérdida o alteración del olfato y el gusto, que en un 62,1 fue que lo hallamos. Después, en tercer y cuarto lugar, viene el dolor muscular, las famosas artromialgias, me duelen los músculos, me duelen las articulaciones, ¿sí? Seguido después de los cuadros febriles y mucho subfebril, ¿sí? Por lo tanto, vemos que la presencia de este síntoma es muy prevalente, es en segundo lugar, primero que nada. Lo corroboramos, lo confirmamos con este estudio. Y lo otro también es que tanto el síntoma que está por encima como por los que están por debajo son síntomas que son muy característicos de cualquier cuadro viral, ¿sí? Y totalmente algo inespecífico. Y quiero aprovechar, más que nada para toda la audiencia, para poder derribar algunos mitos, algunas creencias con respecto a este tema de la alteración del olfato y el gusto. Por ejemplo, que los vemos en las redes, ¿no? Que las personas dicen, ay, sí, pero cualquier cuadro respiratorio alto te da pérdida del olfato, del gusto. Eso es lo que yo dije porque fue lo que escuché una vez. Yo nunca perdí el olfato en mi vida, me he engripado muchísimas veces. Claro, pero es una de las grandes dudas o incertidumbres o afirmaciones que están haciendo las personas. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un cuadro respiratorio alto y tiene congestión nasal, tiene mocos, la rinitis, por supuesto que como tiene un bloqueo a los odorantes, ¿sí? Va a oler menos, pero es una disminución del olfato. Según el grado de obstrucción nasal y cantidad de mocos que tenga en ese momento, va a ser cuánto va a oler. Si yo me tapo la nariz, no voy. Exactamente. No es una pérdida. Claro, exactamente. No es una pérdida del olfato. La diferencia es diferente. Es la diferencia que hay con el COVID. Exactamente. Cuando estamos hablando de una pérdida por esta infección, por COVID, la pérdida del olfato no es un poquito. No, es pérdida. Y la relatan los pacientes, me robaron el sentido. Estoy perfecto y de un segundo a otro
nada. Y con el gusto también. Con el gusto pasa exactamente lo mismo. Yo decía que... El gusto sí es más difícil igual que lo pierdas con... O sea, que pienses que lo estás perdiendo con otras cosas, ¿no? Sin embargo, el olfato de repente eso dejas de oler. También me gustaría hacer una diferencia con ese tema. Está interesante, pero si sigo un poquitito más, unos segunditos más con respecto a los cuadros respiratorios, ¿sí? Además, a medida que pasan los días, uno está... Cualquier cuadro banal, ¿no? Respiratorio, que no sea COVID, estamos hablando. A medida que uno se le va desobstruyendo la nariz y va teniendo menos mocos, va recuperando el olfato. En el COVID no pasa eso. Y además, solamente el 30% de las personas han relatado un poco de obstrucción nasal y un poco de rinitis cuando están cursando el COVID. Entonces tengo 62% de personas que relatan pérdida del olfato y el gusto, alguna de ellas con un poco de obstrucción nasal y con un poco de rinitis. Por lo tanto, eso que en realidad cualquier cuadro respiratorio te lo da, no. Además, otra cosa también fundamental, por ejemplo, tenemos un virus respiratorio alto, muy conocido entre nosotros por lo menos, que es el Coxsackie, que el Coxsackie sí da pérdida total, o una pérdida del olfato muy importante. ¿No es muy común? Primero que nada, no es de los más frecuentes. Y segundo, cuando lo da, es una vez que uno se recuperó. En cambio, en el COVID es cuando uno está cursando la infección. Sí. Inclusive puede ser uno de los primeros síntomas. ¿Sí? Entonces eso es un mito que me gustaría erradicar, así como otro también, que es el tema del hisopado. Ay, claro, sí, perdí el olfato porque cuando me hisoparon, con el hisopo me tomaron la muestra y me lastimaron las terminaciones nerviosas. Está en todas las redes. No, quiero aprovechar esta oportunidad para decir, no es así, porque la técnica del hisopado es que introducen el hisopo por la fosa nasal y lleva una dirección, ¿sí?, que es siguiendo el piso de la fosa nasal, o sea que viene hasta este sector posterior. Nosotros cuando estamos hablando... Uno piensa que viene para acá arriba, ¿no? Claro, uno lo siente ahí, pero en realidad no. ¿Y dónde se encuentra el epitelio olfatorio? El epitelio olfatorio obviamente está en la nariz, pero no está en el lugar en el punto donde se toma la muestra, no, sino que se encuentra arriba y atrás. Entonces, la realización de un hisopado nasofaringio no va a generar una lesión para que esa persona, bueno, le da positivo, no el PCR, asocie esa pérdida del olfato con la maniobra para poder realizar el diagnóstico. Y el último, así, porque tengo un millón de mitos, pero ahora que me acuerdo de otro, es otorrinolaringología, bueno, especialidad que ya todos sabemos, oído, nariz, garganta y todo. Y bueno, tanto la doctora Rosario Begui como yo somos expertas en olfato. No es la creencia de que ser experta en olfato nació o surgió como consecuencia, viene de la mano del COVID, no. Eso no, ya estaba. El tema está que a nivel mundial, ¿sí?, era muy baja la prevalencia de la alteración del olfato. ¿Sí? Algunas series entre un 5 y un 20% de la población mundial tenían alteración del olfato, de diferentes causas, postraumáticas, por el Coxsackie, por rinitis alérgica muy importante, una obstrucción, poliposis nasal o tumores, ¿verdad? Pero existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que recién ahora, como el COVID vino y aumentó y explotó todo, no debe haber un otorrino en el Uruguay que no esté teniendo por día por lo menos una persona que esté relatando después post-COVID, luego del alta infectológica, que esté con alguna alteración o completa o parcial, o lo otro es con alguna de las sintomatologías que pueden ocurrir. Porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene la pérdida del olfato y el gusto, sobre todo el olfato, se recupera, o sea, se recupera desde el punto de vista infectológico, está de alta, lo que le puede ocurrir a esa persona es o se recupera completamente. Lo otro también que puede ocurrir es que empiece lentamente, paulatinamente, pero que se estanque y no llegue, o después puede tener unas percepciones extrañas. Iba a eso, sí, porque no quiero, capaz que... Yo hablo, no, así que a mí está perfecto, aparte de lo que es muy interesante, claro. Si no te corto, no te preocupes. No, pero queríamos, hoy hace un par de días estábamos hablando de eso, de que, a ver, varias cosas. Se habla de que, por ejemplo, podés percibir algunos aromas u olores que no los percibe otra persona. Fantosmia. ¿Cómo? Fantosmia, de fantasma. ¿Qué es eso? Claro. Puede ser, la fantosmia es la percepción, como el nombre lo indica, de olores fantasmas. Estamos, por ejemplo, acá ahora y alguien que tuvo COVID dice, ¿no sienten ese olor a quemado, ese olor a plástico quemado? Siempre es asociado a un olor feo, por desgracia, ¿no? Sí. Y nos miramos entre todos y decimos, no, ni ahí, no hay olor a nada.
Eso es fantosmia. Lo otro que también se puede tener es lo que son parosmias, que es la distorsión de los olores, que también, lamentablemente, es algo feo. Un ejemplo tonto, un jazmín. Todos sabemos que es un olor, a la persona le puede gustar más o menos, pero es un olor que es agradable. Huele el jazmín, en lugar de sentir el olor a jazmín, le siente olor a podrido. ¿Ah? Entonces uno está oliendo algo que sabe que tiene determinadas características, pero lo percibe como algo desagradable. Eso es una parosmia. Y lo otro también que le puede pasar a las personas que tienen la alteración del olfato y del gusto es la intermitencia. ¿Qué es esto? Es que no huelen o huelen muy poquito y por unos segundos dicen, ¡ay, qué feliz que soy! Recuperé el olfato. Sí. Y a los segundos de vuelta no. Todos estos, ¿qué son? Son síntomas o son indicios de que el sistema, la red neuronal, el sistema del olfato, quiere empezar a recuperarse. El problema está en que no se logra muchas veces. A ver, de una forma que podamos entender en criollo. ¿Qué es lo que nos pasa que perdemos el olfato? ¿Qué es lo que nos pasa? Es el virus. Pero hay algo, perdona, pero que hay algo que se obstruye, hay algo que deja de funcionar. Sí. Ah, bien. Sí, el virus cuando va y ataca el epitelio olfatorio, en el epitelio olfatorio hay unas células, que son unas células que se encargan de sostener a las terminaciones nerviosas, que son las que captan los odorantes, entonces le dan sustento y a su vez le dan nutrición. El virus se une a esas células y las lastima, las destruye. Entonces quedan las terminaciones, esos receptores quedan sin sustento y sin nutrición. Entonces, por lo tanto, no pueden ejercer su función. Lo mismo sucede con las papilas gustativas, por eso la pérdida del gusto. Ataca también ese mismo tipo de células de nutrición y de sustentación. Entonces, uno no puede poder sentir el gusto. Que acá vuelvo a lo que habíamos hablado hoy, que era el tema del gusto. Bueno, el gusto es un sentido que nos permite distinguir lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo. O sea, eso es el gusto, distinto al sabor, porque el sentido del gusto no es lo que nos permite distinguir, ay, qué rica es esta milanesa, qué rica es esta copita de vino, o esta bebida alcohólica que me estoy tomando, o tal o cual comida. No, el gusto es solo dulce, salado, ácido o amargo. El sabor es lo que nos permite a nosotros deleitarnos, nos da la palatabilidad de lo que estamos comiendo, lo que estamos ingiriendo. Y el sabor depende en un 80% del olfato. O sea que esto es algo muy interesante, porque muchas personas cursando la infección COVID nos han relatado, no, yo perdí sí el olfato y el gusto, bárbaro. Y dígame, señor o señora, lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo, ¿lo podía distinguir? Sí, perfectamente. Bueno, entonces solamente tuviste afectado un sentido, que es el olfato. ¿Ah? A medida, obviamente, que el sentido del olfato va mejorando, ahí uno empieza nuevamente a tener esa capacidad para poder degustar y deleitarse con lo que está comiendo o lo que está tomando. Que a mí con el vino no me pasó. No. A mí sí, vos sabés que no, te iba a decir, yo tuve COVID y durante 10 días estuve comiendo espumaplas, literalmente. Era lo mismo comer una milanesa, un pescado, un guiso, una tortilla o un pedazo de espumaplas. Daba igual en cuanto al sabor, gusto y al olfato, ni hablar. Todavía, 2 meses y pico después, no estoy 100% del olfato. Sí, estoy mucho mejor, siento, pero me doy cuenta que no. Así que buena parte de lo que relatás vos, sumame a la encuesta, digo, porque sí. No, te sumo a la recuperación. Y a la así recuperación, te dejo al 100%. Totalmente. ¿Qué te parece? Con el equipo, con Rosario, Ros, si me estás viendo, tenemos acá otro cliente. Un dato más. No, y lo otro que estoy seguro que también tenés muchos casos, porque además lo he hablado con mi otorrino, con quien obviamente sigo en tratamiento, es el oído. Que recién ahora estoy como recuperando la audición, todavía estoy lejos del 100%, pero estuve bajísimo, ¿no? Todo en el mismo, o sea, generado la misma semana, ponele,
y después del alta siguió todo, ¿no? Por suerte en recuperación y demás. La pregunta es, ¿el oído también se conecta con todo esto que estás diciendo? No, afecta el oído, el virus afecta el oído por un mecanismo distinto. Y es más, el porcentaje de afección en el oído, tanto por la presencia de tinnitus o zumbidos o acúfenos o una pérdida de la audición, se produce por un mecanismo, como te mencionaba, diferente, y no está muy precisado porque son muy pocas los pacientes, las personas que lo han relatado. Es más, no hay todavía trabajos científicos internacionales de alta calidad como para poder aseverar algo. Y tú estabas, generalmente lo más frecuente es la recuperación completa del olfato y el gusto previo a la alta infectológica. Recuperación estamos hablando total, no como tu caso que recuperaste pero de forma parcial. Parcial. La recuperación total se da generalmente antes de los 11 días, que es antes del alta, como les decía, porque el alta generalmente cuando uno pasa en domicilio es a los 14 días, ¿está? Entonces, ahí ya después del alta infectológica, unas 3 semanas más o menos después de que el diagnóstico de PCR fue positivo, ya es que se está empezando a hablar, podemos empezar a hablar de long COVID, ¿sí? Pero lo interesante es que más o menos a los 90 días, ¿sí? A los 90 días todavía tenemos muchos casos, tenemos personas de que pasó un año, que todavía persisten con la pérdida del olfato y del gusto, y ya para ese tiempo... ¿Un año después? Sí, un año después, sí. Un caso tenemos nosotros que estuvo 1 año y 4 meses con pérdida del olfato y que encima agregó fantosmia y parosmias y haciéndole tratamiento, rehabilitación, acorde a su caso puntual, en 2 meses logramos que tuviera una recuperación completa. ¿Y las fantosmias y parosmias? O sea, ¿cuál es la forma de descartar, digamos, ¿no? Que sean por el COVID o pueden deberse a un tema, no sé, neurológico, por ejemplo? Bueno. O sea, que el COVID no te engañe, digamos, que haya tenido COVID, pero que realmente por ahí haya otro tipo de daño que pueda producir eso de, entre comillas, imaginarse olores que no están. Bueno, el interrogatorio acá, la consulta es fundamental, porque más o menos para que tengan una idea, una consulta de olfato nos lleva entre 45 minutos a 1 hora. Es súper extenso, porque eso es una de las cosas que estamos indagando, que forman parte de las preguntas que se le hace a las personas para ver qué es de qué, ¿no? Y además también hacemos test, hacemos un estudio que es la olfatometría, ¿sí? Que nos permite ver el grado de cómo se encuentra su sistema olfatorio, si hay pérdida, si no hay pérdida, y cuantificarlo, leve, moderado, grave, muy grave, ¿sí? Y dentro de lo normal también. Entonces, digo, es todo un combo que se hace. Por supuesto que cuando tenemos el antecedente del COVID, por la forma de presentación, eso es lo característico que tiene la infección por COVID, que aparece durante la infección y de forma súbita, brusca y total. Por ejemplo, otras patologías que pueden darnos alteración del olfato, que ya se sabe, está reconocida a nivel mundial, son las patologías, por ejemplo, neurodegenerativas, como el Alzheimer, como el Parkinson, que sobre todo el Parkinson, que dividimos los síntomas en motores y en no motores, ya se sabe de que uno de los síntomas no motores es la alteración del olfato y se ve inclusive hasta 10, 15 años antes que la persona pueda presentar alteraciones motores características, ¿sí? Pero no es una pérdida del olfato súbita y brusca, sino que es algo que empieza lentamente. Ahí está la diferencia, porque no habíamos, por lo menos yo creo que las personas normales, no habíamos escuchado de repente hablar de este tipo de cosas, ¿no? Antes del COVID. Es como que surgieron con el COVID, ¿no? Que uno empieza a sentir olores diferentes y demás. Sí. No, yo tampoco. Doctora, ¿están preparando algún otro estudio o algo para...? ¿No? Sí, están. Siempre. Bueno. Puso cara de siempre. Sí, pero... Está bien. Por el momento no, prometo avisar. Te vamos a invitar. Tenemos entre manos ahí. La vamos a invitar otra vez. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias por venir y por contarnos y explicarnos muchas cosas. Gracias. Gracias a ustedes. El aplauso para la doctora.